Aquí comienza Mujeres Inmobiliarias, con la conducción de Dora Galarza. ¿Querés conocer la mejor actualidad del sector inmobiliario? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y de Spotify y escuchanos cuando quieras. Búscanos. Somos nosotras, Mujeres Inmobiliarias. Hola, Mujeres Inmobiliarias, ¿cómo están? Bueno, un programa más acá en la semana. Como siempre, les traigo visitas de muy alto nivel. Hoy también una visita muy, pero muy positiva, muy para arriba. Y ya pronto les voy a decir el nombre. Voy a tener un poquito de suspenso. Vamos a una pausa y ya lo presento. Dora Galarza Negocios Inmobiliarios es compromiso y asesoramiento profesional para todas tus operaciones inmobiliarias. Si lo que estás buscando es alquilar, comprar o vender, te esperamos en nuestras oficinas de Palermo, en Honduras 5550 piso 6, o encontranos en nuestro sitio web www.doragalarza.com. Si tu consulta es inmobiliaria, Dora Galarza es la respuesta. Ingot desembarca en Latinoamérica y trae consigo un sistema de seguridad de última tecnología aplicada al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Ingot te sumerge en una experiencia única a través de un sofisticado sistema de ingreso por reconocimiento facial, huella dactilar y lectura de iris, poniendo a disposición el más riguroso sistema de control y monitoreo 24 horas. Ingot apela a tu comodidad, ofreciendo un horario extendido y salas de escritura totalmente privadas y equipadas. Somos la verdadera seguridad. Somos Ingot. Conocenos. Seguros Mansilla te ofrece la verdadera tranquilidad para vos y tu patrimonio. Son especialistas en seguros para consorcios, de caución de alquileres y de caución en general. Si querés conocer más sobre Seguros Mansilla, búscalos en redes sociales o llamando al 11 6548 7622. 11 6548 7622. Seguros Mansilla es la medida de tu seguro, la medida de tu tranquilidad. Bueno, ya de nuevo acá y bueno, me queda para presentar, como les dije, el invitado. Es nada más y nada menos que Damián Tabacman. Es arquitecto, máster en finanzas, presidente de la CEDU. La CEDU es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional de Argentina y de ADILATAM. ADILATAM es la institución que agrupa a las cámaras de desarrolladores de todo Latinoamérica. Bueno, es el principal referente del real estate en Latinoamérica, reconocido conferencista, autor de 6 libros, entre ellos el bestseller Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios, Conceptos Fundamentales. Bueno, no sigo porque la verdad que tendría que seguir diciendo todo lo que el currículum de Damián, pero bueno, se nos va el programa, así que lo recibo con un aplauso. Bienvenido, Damián, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, la verdad que encantado de poder compartir un rato con vos y con toda tu audiencia, la gente que te sigue, que sé que son muchos, son muchas, así que está bárbaro, espectacular y muy contento. Bueno, la verdad que sí, yo sinceramente no veía la hora que estuvieras en mi programa. Así que bueno, se hizo el sueño, se cumplió el sueño. Damián, acá estamos. Damián, vamos a hablar un poquito de qué es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que presidís vos. O sea, ¿cuándo se fundó? ¿Qué es lo que hace? Acá yo presido al día de hoy 2 instituciones, una nacional y otra internacional. Si querés empezamos por la nacional, 2 palabras. Se llama CEDU, Cámara de Desarrolladores Urbanos, que agrupa, con este nombre, agrupa efectivamente a los desarrolladores inmobiliarios de todo el país. Es una institución que tiene un poquito menos de 20 años de antigüedad y yo estoy al frente hace un poco más de 2 años y tengo por delante 1 año más de mandato. Y acá forman parte de esta institución todos los desarrolladores inmobiliarios grandes que hay en Argentina, muchos de los medianos y gran parte también de los pequeños, y tenemos miembros, por supuesto, muy importantes de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero también de las grandes ciudades del interior de la Argentina.
Claro. Y lo que hacemos esencialmente es vincularnos primero entre nosotros, por supuesto, y después, sobre todo, con el sector público para defender los intereses de nuestra actividad y también proactivamente para llevar iniciativas o propuestas que puedan ser de interés para la actividad en su conjunto y para nuestro sector en particular. Claro. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, hace un año, nos juntamos nosotros como desarrolladores con otros actores de la cadena de valor de la industria, la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA, las instituciones que agrupan a los inmobiliarios y también a los profesionales de la industria, de la actividad, y entre todos elaboramos una serie de propuestas para tratar de ayudar a salir de la crisis profunda que ya se empezaba a plantear para mediados del año pasado, y fueron saliendo cosas, algunas ya dieron a la luz, ¿verdad? Por ejemplo, el blanqueo que estamos viviendo en la actualidad, el blanqueo para invertir en proyectos inmobiliarios, está cursando en la actualidad el desarrollo de esa herramienta que tenemos a disposición para comprar propiedades en pozo, esencialmente, y fue una iniciativa que surgió de las mesas de trabajo que hicimos entre las instituciones. Ahora tenemos también otro proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación para incorporar líneas de préstamos hipotecarios que puedan ajustarse por el índice salarial y no por la inflación general, que fue un poco el problema que tuvieron los préstamos hipotecarios UVAs. Eso también surgió en el Congreso y surgió también de estas mesas de trabajo, y así es como una usina permanente de generación de ideas y propuestas que vamos acercando a distintos ámbitos como para poder hacer que la actividad sea cada vez mejor. Esto por el lado de la Cámara empresarial a nivel nacional. Claro. Y después también presido, como bien mencionaste, la institución, claro, que es la institución que agrupa a las cámaras empresariales de desarrollo inmobiliario de cada uno de los países latinoamericanos. Ahí están básicamente todas, ¿verdad? Por lo menos todas las que tienen cámaras nacionales. Hay algunos países que no tienen una cámara empresarial nacional y en consecuencia no pueden formar parte de Adilatam hasta que no la integren. Por ejemplo, Bolivia, ¿no? Que ahí estamos ayudando colaborando para que la creen, pero como regla general están todos metidos aquí. O sea que la única que no estaría es Bolivia, me decís, es la excepción. No, hay varios países más, te di un ejemplo de Bolivia, pero hay varios países que todavía no tienen este nivel de formalización. Y esta sí es una cámara bastante más joven, en realidad que tenía como una presencia muy light, por llamarlo de alguna manera, hasta hace un año casualmente, y con la pandemia se fortaleció mucho la vinculación entre todas las cámaras de desarrolladores inmobiliarios de todos los países, sobre todo para afrontar los problemas que en ese momento aparecieron, que eran todos gravísimos, como por ejemplo la generación de protocolos para saber cómo trabajar en las obras, que nadie sabía cómo se hacía un protocolo, claro. o la vinculación con el Estado, que había paralizado las obras en todas partes, ¿verdad? Entonces, para generar como una especie como de mesa de autoayuda entre todos los desarrolladores latinoamericanos, recurrimos a esta herramienta de Adilatam para juntarnos con cierta periodicidad y empezar a intercambiar los avances que cada uno iba haciendo, las experiencias o también las cosas que salían mal, digamos, por lo menos para tratar de no cometer todos los mismos errores. Después, cuando la pandemia fue controlándose en algunos países, no todos, pero algunos fue controlándose, este tema de armar protocolos ya estaba hecho. Entonces ahí fue que nosotros desde Argentina le presentamos un proyecto a nuestros colegas del resto de Latinoamérica para darle como mayor impulso a la institución, a Adilatam, para que tuviera mayor visibilidad y que fuera una verdadera plataforma, no solamente para hacernos mala sangre cuando teníamos que afrontar la pandemia, sino que sirviera para muchas otras cosas. Y bueno, con este proyecto es que nos dieron también el honor de asumir la presidencia, cosa que desde Argentina estamos liderando en la actualidad, con mucho honor y también con mucha responsabilidad. Hay que pensar que nos toca a nosotros desde Argentina hacerlo, pero Argentina no es un modelo en desarrollo inmobiliario en general y en particular ni siquiera en la región, ¿verdad? O sea, claro. Hay muchos otros países de la región que tienen herramientas como muy elementales, disponibles, que acá no están, ¿verdad? Por ejemplo, casualmente el crédito hipotecario, ¿no? O claro. sea, hay mercados en la región que son, aún estando en Latinoamérica.
lidera, por Bueno, ejemplo, a ver, en crédito Chile? es difícil decir cuál país lidera, pero efectivamente hay créditos hipotecarios accesibles y de uso generalizado, y muy común en Chile, en Perú, en Bolivia casualmente, en Uruguay. La verdad que el crédito hipotecario nace, surge y crece cuando la inflación se controla, que no es literalmente lo que estaría pasando en Argentina en la actualidad, ¿verdad? Claro, pero quiero decir, aún sin ser, es como un doble orgullo para nosotros, porque aún sin ser un modelo en evolución en materia de desarrollo inmobiliario, porque hay otros países más evolucionados que nosotros, que cuentan con más herramientas, con bancos no solamente que financian a la gente, sino que también financian a los desarrolladores, cosa que acá tampoco ocurre, ¿verdad? O mercado de capitales, ¿no? Compañías que cotizan en bolsa y que son del mundo inmobiliario, compañías o fideicomisos o vehículos que cotizan en bolsa, como sucede tanto, por ejemplo, en México, ¿verdad? Bueno, en Argentina no hay nada de todo eso, ¿verdad? Claro. No hay crédito hipotecario, no hay bancos que financian a nosotros, que nos financian a nosotros, los desarrolladores, no hay mercado de capitales. No hay mercado, cuando digo no hay mercado de capitales, estoy exagerando, algo siempre hay, pero es súper marginal, ¿verdad? Y aún así tenemos como el honor de haber sido nombrados líderes de esta institución, lo cual es como que redobla nuestra responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible, y estamos trabajando muy intensamente en esa materia. Claro, claro. Y bueno, la pregunta es, como siempre, ¿vos ves alguna posibilidad que se den créditos inmediatamente? O sea, en un futuro no muy lejano, tanto para los desarrolladores como para el consumidor final, ¿no? Mira, frente a tu pregunta inicial, tal como la acabas de plantear, si en lo inmediato pueden aparecer, la respuesta es contundentemente no, ¿verdad? Es decir, el crédito hipotecario es una herramienta que es hija de la estabilidad monetaria y enemiga de la alta inflación. Es como que son agua y aceite, ¿verdad? Claro. O sea, son cosas incompatibles. Entonces, es verdad que depende, cuando la inflación es alta, depende de cuál índice inflacionario tomás para hacer la indexación, y puede ser más o menos amigable, más o menos tolerable para todo el sistema, pero lo cierto es que mientras la inflación sea alta, es altísimamente improbable que el préstamo hipotecario de forma generalizada pueda volver a la Argentina. El control de la inflación, por supuesto que nos supera a vos y a mí desde ya, pero incluso a nuestros sectores, ¿verdad? O sea, es una cosa que viene más por el lado de la macroeconomía y la política que por el desarrollo inmobiliario o nuestra propia industria, ¿no? Lógico. Te decía justamente porque ¿cómo hace para vivir un desarrollador en este país con una macro tan complicada, con una pandemia que, bueno, eso vino totalmente de arriba, los desabastecimientos que hay en los insumos, porque también ese es otro problema. ¿Cómo hace? ¿Está todo parado? Bueno, no está todo parado. Es una actividad compleja. De hecho, ser empresario en Argentina es complejo en general y en particular en el desarrollo inmobiliario también, pero lo cierto es que, bueno, por supuesto no recurrimos al financiamiento de nuestros proyectos, no buscamos a los bancos para eso, esto es obvio, pero tenemos fuentes de financiamiento alternativas y suelen ser nuestros propios clientes, los compradores, ¿verdad? Que van pagando su unidad en cuotas durante el proceso constructivo, y eso suele ser una fuente importante de recursos financieros para que la obra pueda concretarse o materializarse, por supuesto complementada con el propio capital y respaldo del desarrollador, pero los compradores forman parte de la estructura clásica de financiamiento de un proyecto en la Argentina, cosa que no sucede en otras partes, ¿verdad? O sea, en otras partes del mundo, cuando un banco financia los proyectos, el porcentaje del precio de la unidad que los compradores pagan durante la obra es muy pequeño, porque el grueso del financiamiento proviene de los bancos. En Argentina, claro, esto no es así, entonces el comprador paga virtualmente todo el precio de la propiedad en cuotas durante la construcción, o un porcentaje muy significativo. También es parte del financiamiento en general las alianzas que se hacen entre los desarrolladores y los dueños de la tierra, que en muchos casos aportan el terreno a cambio de, en vez de venderlo en efectivo, lo aportan al proyecto a cambio de llevarse un porcentaje de las unidades. Es una modalidad muy generalizada en Argentina, no tan usual en otras partes, pero en Argentina es muy usual, en otras partes por ahí también se usa,
pero no tanto como aquí. A veces también se estructuran relaciones asociativas con los proveedores, por ejemplo, con la empresa constructora, que parte del presupuesto de la obra, en vez de cobrarlo en efectivo, también lo cobra en metros en el propio proyecto. En fin, hay como un universo, un espectro de alternativas a las que recurre un desarrollador inmobiliario para lograr afrontar un contexto adverso, como es la Argentina en general, para la actividad empresarial, que suele solventarse o afrontarse de esta manera. Y después, por supuesto, que aparecen los problemas cotidianos, que indefectiblemente son nuestro dolor de cabeza diario, ¿verdad? Como por ejemplo esto que vos decías de la escasez de materiales, o materiales que de repente los precios se disparan y llegan a las nubes, que en muchísimos casos no estaban previstos originalmente cuando uno salió a vender las unidades, y hay que hacerse cargo, y traen todo tipo de conflictos y malas sangres. En fin, trabajar con inflaciones altas y con incertidumbre en general es difícil, pero esto no trae como consecuencia el hecho de estar parados, sino que por el contrario, por supuesto que en estabilidad habría mucho más actividad, pero aún en esta circunstancia los desarrollos y las obras siguen. Bueno, depende de las cuarentenas sucesivas que vamos teniendo, ¿verdad? Pero, claro. Pero poniendo eso entre paréntesis, que no es un tema menor, y que tantos dolores de cabeza también nos trae, como encarecimiento de las obras, la incorporación de protocolos tampoco previstos en los posteos originales, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, las obras, en la medida que el gobierno lo permita, siguen su curso, ¿no? Claro. ¿Y cómo los hace fuertes y confiables a los desarrolladores frente al consumidor final, o sea, el que compra el departamento, el que invierte el departamento? Porque ahora sé que hay un seguro que los protege. El seguro en realidad está desde el 2015, ¿no? Pero... Sí, el seguro está y no está, ¿no? El seguro está y no está. O sea, el seguro está previsto en el Código Civil y Comercial, es un seguro de caución, pero no es de uso y costumbre su utilización en el mercado. Pero es obligatorio. De hecho, sí, pero no es o sea, sí es obligatorio, la respuesta es definitivamente sí, pero dado que es un producto que las compañías de seguros no ofrecen, no se utiliza, la verdad que no se utiliza. Y el mercado funciona de todas maneras, ¿verdad? O sea, el mercado opera y las obras siguen y los compradores terminan recibiendo su unidad en tiempo y en forma. Y es parte de las paradojas que tantas veces ofrece la Argentina, es decir, normas que ahí están y que resultan de imposible cumplimiento porque para que pudieran ser cumplidas haría falta que las compañías de seguros dieran ese seguro de caución que es un producto que no ofrecen en la actualidad, ¿no? No tiene nada que ver con los seguros de caución que a veces se utilizan para los alquileres, que eso sí existen en el mercado. O sea, no es que no existan seguros de caución, es que no existen seguros de caución para este producto en particular, que es afianzar la compra en pozo en un proyecto inmobiliario. Creo que Zurich y Prudencia lo ofrecen. O sea, yo aparte de inmobiliaria soy productora de seguros, ¿viste, Damián? No, está muy limitado. No, a ver, cuando yo digo que no existen, en realidad estoy por supuesto exagerando, pero lo cierto es que está realmente muy limitado. Porque muchos requisitos... Y de hecho no se utilizan. Muchos requisitos de parte de las aseguradoras, o ¿cuál es el motivo? A ver, cuando las aseguradoras tienen un negocio al alcance de la mano, que es que hay una norma que los vuelve obligatorias, y ponen requisitos que ningún cliente cumple, o en la enormísima mayoría de los clientes no cumplen, es porque hay un cierto desencuentro, ¿no? O sea, claro. Vos imaginate que si sale una ley nacional, en este caso ni siquiera es una ley, está en el Código Civil y Comercial, sí, que les dejó en bandeja un negocio a las compañías de seguro y les dijo, che, tienen esto, simplemente salgan a vender la póliza porque es obligatorio tomarla, ¿no? Claro. Y sin embargo tienen pólizas que después casi ningún desarrollador cumple. O sea, podría ser que las compañías de seguro estuvieran completamente distraídas y no hubieran notado que desde el 2015 tienen un negocio al alcance de la mano, o hay algo que no está cuajando en la vida real. Y obvio que es esto segundo, ¿verdad? Y en general es eso, es que el tipo de requerimientos que las compañías querrían de los desarrolladores no los cumplen, pero que no los cumplan no quiere decir que no haya desarrollos, y no quiere decir que no haya compradores que aún así compren, ¿verdad? Claro. Y en la vida real
está lleno de emprendimientos que están funcionando y está lleno de compradores que aún así compran igual, ¿no? Y después la otra pregunta que uno se podría hacer es, bueno, dado que no están las pólizas y dado que aún así hay compradores en pozo y dado que aún así hay desarrolladores que hacen emprendimientos inmobiliarios, si no está esta cobertura, uno podría sospechar que entonces está lleno de juicios y reclamos en la justicia y obras paralizadas por todos lados, producto de reclamos de compradores que se encuentran desamparados por no contar con el seguro de caución y desarrolladores que se ven presionados por esta circunstancia y terminan paralizando las obras. Y la verdad, y lo digo con conocimiento de causa, no porque sea un comentarista de la situación, sino porque soy el presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Argentina, no hay obras paradas, o que hay son contadas con los de una mano, y prácticamente los conflictos, que por supuesto siempre los hay, como en cualquier negocio, entre el cliente y el desarrollador, no suelen llegar a la justicia, con lo cual, como tantas otras cosas en Argentina, aún sin la ley, aún sin cumplir la ley, las cosas finalmente se resuelven de buena fe y cara a cara, entre el cliente, cuando hay problemas entre el cliente y el desarrollador, y usualmente el comprador y el empresario argentino confían bastante más para resolver un conflicto en la idea de juntarse y mirarse cara a cara y tomar un café y negociar, aunque sea con tensiones propias de conflictos que pueden llegar a presentarse, en vez de delegarle la resolución de los conflictos a la justicia argentina, que por lo menos en el mundo inmobiliario, entre los desarrolladores y sus compradores, no está percibida como un vehículo eficaz a la hora de resolver los problemas, sino que en muchos casos se percibe como que puede ser algo que termine extendiendo los problemas a la larga, ¿verdad? Y sin encontrar una solución o una respuesta. Pero bueno, es una percepción, esto no es un juicio de valor frente a la justicia, es simplemente una descripción de algo que es percibido como tal, ¿no? Tal cual. Y en cuanto a la figura jurídica que optan los desarrolladores, el fideicomiso es por sí el ganador, ¿no? En la práctica, ¿todos usan el fideicomiso o hay emprendedores que no lo hacen? No. Es la figura más elegida y dentro de la modalidad del fideicomiso, la más elegida a su vez es el fideicomiso al costo, pero esto no significa que todo el mundo opte por la misma. O sea, hay muchos que no utilizan fideicomiso, que recurren a una sociedad anónima tradicional, por ejemplo, y también hay muchos fideicomisos que no son al costo, pero la gran mayoría opta por esto que vos efectivamente bien identificás como el fideicomiso al costo, es la figura más generalizada. Sí. Claro, tal cual. Bueno, ¿y qué me podrías decir vos que sos como el representante, ¿no?, de todos los desarrolladores? ¿Cuál es el aprendizaje más importante en la vida de un desarrollador? Empezar un proyecto teniendo los elementos de juicio que le permitan prever de manera fundamentada que va a llegar al final del proceso. Es decir, que pueda anticipar las desavenencias que eventualmente, las contingencias que eventualmente puedan aparecer, y tener las coberturas del caso como para que el proceso de llegar de un lado al otro del río pueda realizarse con consistencia desde todo punto de vista. Son procesos muy largos, en general desde que alguien sale a buscar un terreno para llevar adelante un proyecto inmobiliario, hasta que el propio desarrollador termina de entregar escritura y posesión de la última unidad, pasan muchos años, ¿no? Es decir, la búsqueda de un terreno lleva meses, y su negociación son meses, la aprobación del proyecto por ahí lleva un año en promedio, la construcción lleva entre 2 y 3, y después terminar de dar escritura y posesión de hasta la última unidad lleva quizás por lo menos un año más, con lo cual, lo dije un poquito a las corridas, pero si hacemos la suma de cuántos años terminó de sumar de punta a punta, dan un montón, y en el medio de, aún en proyectos medianos o chicos, ¿verdad? Y en el medio de eso, de repente aparecen las pandemias, te cambia el presidente, aparece el corralito, o el cepo cambiario, o la inflación se acelera, o todo lo contrario, ¿verdad? Y la Argentina termina siendo un país desarrollado, cosa que
Dios quiera, algún día pueda llegar a ocurrir. Digo, en el medio del proceso uno empieza un desarrollo sin saber quién va a ser, por supuesto sin saber quién va a ser el presidente de la nación cuando uno esté terminando, porque los periodos de gobierno son más cortos que el desarrollo de un proyecto inmobiliario, ni quién va a ser el ministro de Economía, ni cuál va a ser la moneda de curso legal, ¿no? Entonces, claro, son procesos que son muy largos y simultáneamente involucran muchísima plata, ¿no? O sea, para hacer un proyecto inmobiliario hace falta tener financiamiento por $1 millón, $2 millones, 3, o sea, se mide en millones de dólares, ¿verdad? No se mide en miles de pesos, no se mide en miles de pesos, se mide en millones de dólares, no un departamento, porque además los proyectos inmobiliarios suelen no ser de un departamento, sino de una cantidad, así que efectivamente se mide en millones de dólares expuestos a los vaivenes clásicos de las cosas que pueden suceder en una realidad tan compleja como la Argentina a lo largo de los años que dura la maduración de un proyecto. Entonces, frente a esa realidad compleja y desafiante, es que el desarrollador, el mejor aprendizaje al que puede recurrir, o el mejor consejo que puede recibir de nosotros, si uno pudiera dar consejos, es eso, es no empieces el proceso hasta no saber que contás con los elementos críticos esenciales para tener por lo menos la percepción fundamentada que vas a poder llegar al otro lado desde todo punto de vista. Y esto incluye, por supuesto, lo más obvio, que es el financiamiento, es decir, la plata para poder prometer la entrega de las unidades y después poder tener la plata para poder hacerlas y entregarlas, pero además los aspectos técnicos, ¿verdad? Es decir, que uno pueda cumplir con las normativas urbanísticas y que el proyecto no se encuentre con que de repente alguien se lanzó a hacer 5 pisos de más que no estaban permitidos y en consecuencia después no se pueden hacer, o técnico desde el punto de vista constructivo, ¿verdad? Es decir, con sistemas constructivos que sean sólidos y que estén probados y que no sean aventuras en esta materia. En fin, hay como un montón de variables, ¿no? Técnicas, financieras, impositivas, regulatorias, etcétera, etcétera, que forman parte de este proceso que está lleno de dificultades, como cualquier negocio en Argentina. En Argentina, obvio. Pero bueno, para el desarrollador inmobiliario es muy importante contar con certeza, las mejores certezas que pueda respecto de cada una de estas variables. A mí me toca, no solamente, como vos bien decías, liderar estas instituciones, lo cual es una gigantesca responsabilidad, sino que además tengo, siguiendo un poquito la lógica de tu pregunta, un rol importante académico, ¿verdad? Claro. Entonces, teniendo este rol académico, es que también tengo un poquito, muchas veces, la tarea de dar consejos. La responsabilidad de dar consejos. A la hora de dar clases, ¿no? A la hora de clases, porque, bueno, dar clases es de alguna forma dar consejos, o por lo menos educar a quienes toman nuestras formaciones con la mayor consistencia posible. Al día de hoy yo dirijo el posgrado en desarrollo inmobiliario en la Universidad de Buenos Aires y soy el profesor titular de la cátedra de desarrollo inmobiliario en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, es como que le dedico mucho tiempo a la cuestión académica y ahí estoy todo el tiempo tratando de identificar problemas y de encontrar soluciones. Pero ¿cómo haces para repartirte entre tantas tareas, Damián? Danos la fórmula. Es terrible. Claro, me compré un día de 30 horas. Pero no. Sí, también dirijo el posgrado en desarrollo inmobiliario en la Universidad Torcuato Di Tella y ahora estamos empezando un equivalente en la Universidad de Palermo. Así que efectivamente tengo mucha vocación docente y le pongo muchísimo tiempo a estas cuestiones, además de los 6 libros que escribí, que ahora estoy por mi 7º. De verdad me gusta mucho esta cuestión de formar a las futuras generaciones interesadas en hacer desarrollos inmobiliarios, ¿no? ¿Cuál es el nombre del 7º libro? Así me das la primicia. No, todavía no tiene. Todavía no tiene. Bueno. No, todavía no tiene. Pero bueno, igual te cuento de qué se trata, ¿no? O sea, estamos frente a un mundo nuevo, ¿no? O sea, la pandemia ha sido tan disruptiva, ha sido tan dolorosa por un lado, pero al mismo tiempo tan disruptiva, desde muchos puntos de vista, que en términos inmobiliarios es imprescindible examinar los típicos productos inmobiliarios para ver cómo se van a comportar en el nuevo mundo que están haciendo, que ha puesto en tela de juicio a un montón de típicos productos que siempre fueron, digamos, los que los desarrolladores inmobiliarios hacíamos y que de repente habrá que eventualmente discontinuar, corregir
corregirlos o hacerlos de otra forma, y también hay un montón de productos que son como los ganadores de este nuevo mundo y que también vale la pena comprenderlos en profundidad, porque algunos son bastante novedosos y son menos conocidos por todos, y entonces también merecen como una reflexión más conceptual, ¿no? Tal cual. Bueno, Damián, te agradezco mucho tu valioso tiempo, porque sé que es muy valioso, y bueno, para que me digas después la primicia del libro, te voy a volver a invitar, ¿sabes? Como no, me encantaría. Siempre es un gusto y un honor poder compartir este espacio con ustedes. Te agradezco muchísimo, Damián, nuevamente, y bueno, será hasta la próxima, ¿sí? Y a Adiós, ustedes, gracias. Mujeres Inmobiliarias, hasta la próxima semana. Chau, chau.